Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. Martín, vamos a hablar de economía hoy. Mucho vamos a hablar de economía. Tiene que ver con el campo, tiene que ver con la vida de todos los días. Exacto, tenemos dos muy buenos economistas con nosotros. Tenemos a Marcelo Blanco en el siguiente bloque y en este primer bloque a Gabriel Rubinstein. Bien. Así que vamos a analizar con ellos la economía desde distintos lugares. Bien, perfecto. Gabriel, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la economía según su punto de vista? Bueno, normalmente cuando hablamos de la macroeconomía hay dos variables que son las que todo el mundo rápidamente ve, que son cómo está la actividad económica y cómo está la inflación. La actividad económica está cayendo alrededor del 4% interanual, o sea que es una recesión machaza, es una recesión importante, no es de las más importantes que tuvo Argentina, estilo 1982, 1989, el 2001, pero es una recesión que sí compara con otras recesiones como la del efecto tequila y otras que han sido importantes, y con la del 2009. O sea, Argentina tiene hoy una recesión importante, es prácticamente uno de los peores países en términos de actividad económica en estos momentos. O sea, no es como el 2009, que había una crisis económica en muchos países y que varios estaban mal, muchos estaban mal, y Argentina también, a pesar de todo lo que dice el gobierno de las medidas anticíclicas. Argentina fue uno de los países que más cayó en el 2009, pero ahora cae, prácticamente con Venezuela, son los que más caen, en un contexto donde muchos países están creciendo, a veces moderadamente, pero se destaca Argentina por su bajo crecimiento. Además se destaca por ser una de las más altas inflaciones del mundo. O sea, tenemos una inflación que tiende a estar alrededor del 40% a fin de este año, quizás 30 y pico del año que viene, pero estamos con la inflación de las más altas del mundo, con la caída de actividad de las más importantes del mundo, o sea que uno diría, tomando ya esos dos indicadores básicos, la economía argentina está muy mal. Ahora, si uno tuviera que agarrar la economía argentina desde un lugar para empezar a corregir, o si uno pudiera destacar un aspecto en el cual empezar a trabajar de forma inmediata, ¿cuál sería? No, en forma inmediata no hay que pedirle peras al olmo. Yo a este gobierno no le pediría mucho, solamente que trate de terminar el mandato lo mejor posible, con la mayor cantidad posible de reservas en el Banco Central, que no haga grandes cosas, que no haga ni devaluaciones ni cosas raras, porque no hay un plan atrás que pueda articular un cambio. Y casi le diría que lo mejor que puede hacer es arreglar el tema externo, o sea, negociar, que prácticamente en la práctica es pagar las sentencias que hay que pagar en Estados Unidos, y destrabar el tema externo para que sea más aliviante el año que viene y que el empalme con el próximo gobierno sea más benigno. Eso sería lo mejor para el país, ¿verdad? Pero bueno, muchas otras cosas yo ya no le pediría al gobierno. ¿Pero lo ve posible esto? Digo, ¿usted cree que el gobierno tiene voluntad de el otro día hablaba con un economista que me decía, tengo miedo por las reservas, tengo miedo que el gobierno llegue a fines de 2015, a final de su mandato, con reservas aún más bajas que las actuales. ¿Usted cree que el gobierno va a preservar las reservas o que está dispuesta a quemarlas para hipotecar su sucesión? Y depende de la evaluación política que haga Cristina Kirchner de qué le conviene más. O sea, si ellos quieren, pagan las sentencias en Estados Unidos, arreglan el tema externo, está la excusa Rufo, pero ya estamos cerca de enero, supongamos que lo hagan en enero y listo, y arreglan el tema externo y de alguna manera destraban algunos ingresos que ya estaban por venir, eran inminentes,
banco, digamos, para el tema de la Ciudad de Buenos Aires, para el tema de la provincia de Buenos Aires, para YPF, todo eso sería un alivio. No es gran cosa, pero sería un alivio. Que se ponga en marcha de vuelta todo eso y que no se vea, que se descarte el hecho que estamos profundizando el default, que estamos en ese camino, y que entonces haya un alivio y eso permitiría un 2015 mejor. Ahora ella tiene que evaluar eso con el discurso y la política. Si ella cree que igual se consiguen dólares por aquí, por allá, mínimo necesario, por China, por Rusia, por esto y por lo otro, que el tema cambiario lo puede manejar a la represión, como lo están haciendo un poco ahora, y que conviene seguir agitando el tema patria buitres todo el tiempo, que eso le reditúa más políticamente, ya pensando después del 2015, bueno, por ahí no arreglan. Es una decisión, a mi juicio, básicamente de Cristina Kirchner, que creo que ella lo va a tomar muy sobre el momento, va a ver si se acelera la deuda o no, va a haber una cantidad de cosas y de encuestas políticas que le permitan tomar una decisión en función de sus intereses políticos. Y Gabriel, ¿podrá la presidenta manejar estos tiempos o habrá algún factor de la economía que le obligue a tomar inclusive alguna decisión que no quiera? Porque bueno, en la historia argentina ha pasado que... Yo mantengo la posibilidad de escenarios de aguda crisis, pero le asigno más o menos un 20% de probabilidades, no le asigno demasiadas probabilidades. O sea, hay que convivir, 20% no es poco, pero tampoco es lo más probable. Es decir, se le puede escapar de las manos, puede haber errores de cálculo importante, pero yo supongo que cuando van a tomar esas decisiones, van a ver si se sienten capaces de administrar la transición hasta el 2015. Lo que los puede ayudar es que los últimos meses del 2015, por la inercia de que viene otro gobierno, si no son, suponiendo que, como dicen las encuestas, no van a ganar, y yo ya creo que no, ellos ni quieren ganar, pero bueno, suponiendo que ahí va a haber una mejor onda económica, entonces ellos se benefician de eso. Entonces yo creo que con represión, con restricciones más al cepo, aceptando la recesión, aceptando la inflación, aceptando todo lo que aceptan, yo creo que estamos en una situación que podemos decir es una crisis, porque la caída de actividad es muy importante, porque la inflación es muy alta, pero no es una aguda crisis como las que supimos tener 2001, 1989. Entonces, para el argentino, una crisis a veces es algo demasiado explosivo. Y si ellos logran mantenerse y terminar el mandato sin mega devaluaciones y demás, bueno, van a decir, bueno, entregamos el mandato sin una aguda crisis. Y van a decir seguramente que las recesiones de los últimos tiempos fue por culpa de los buitres y de los poderosos, de Clarín y compañía. Y bueno, entonces con eso van a tratar de quedar como que en la mente de la gente, ellos son un gobierno patriótico que defendió con dignidad, contra viento y marea, los intereses nacionales y se van a posicionar de esa manera para el 2017-2019. Claro. Ahora, es una evaluación política, pero yo creo que se puede manejar la economía para no tener el tipo de crisis financiera aguda que hubo en otras ocasiones. Claro. El cepo cambiario previene contra una crisis aguda. Está bien, no eliminás la recesión, no eliminás las brechas cambiarias, pero mientras el gobierno tenga capacidad de represión y tenga, digamos, la posibilidad justamente de tener esa capacidad de represión, significa gobernabilidad, porque el gobierno es bastante fuerte y bastante hábil en la parte política. Entonces yo creo que llega. Ahora, puede haber errores de cálculo que signifiquen que la brecha cambiaria se vaya a la estratosfera y ahí las cosas se le pongan muy mal. Pero yo creo que tienen capacidad de evitar alguna aguda crisis. Pero el próximo gobierno tendría que tomar algunas medidas. Lógicamente, duras, sí. ¿no? Entonces ahí los desafíos son para el próximo gobierno. Si bien hay tiempo, es importante que el próximo gobierno, los que son candidatos, se preparen con bastante antelación para evitar, por ejemplo, lo que le pasó a Menem. Todos recordaremos que Menem era un cuco, pero cuando llegó logró, llamémosle así, seducir al establishment y a una parte de la sociedad, entre otras cosas con las reformas, las privatizaciones, el plan Mungibor, como dio un giro, la economía anduvo bien, la bolsa eufórica, todo muy bien, pero como él no había solucionado algunos temas macroeconómicos, que era la deuda interna que había en los bancos, en el Banco Central, como él no había logrado, a la primera de cambio,
Él entró en julio, en junio, en noviembre hubo una corrida importante, en diciembre terminamos en el plan Bonex. O sea, si el gobierno, por ejemplo, ahora se habla, bueno, liberamos el cepo, está muy bien, hay que liberar el cepo, pero hacerlo no va a ser tan fácil. O sea, requiere un plan sofisticado. El gobierno deja esas bombas de tiempo para que otro gobierno las arregle, pero si el gobierno que viene se equivoca, se expone a un round de crisis importante. Pues si libera el cepo con pocas reservas, por ejemplo, y hay una corrida, vamos a tener que volver al cepo, al corralito, al corralón, un plan Bonex o lo que fuera, o megas de evaluaciones. O sea que el gobierno tiene que saber todo eso el próximo que venga, porque a diferencia de Menem, que no tenía contrincantes porque el radicalismo había quedado desarticulado en la lona en ese momento, posiblemente si Cristina se arregla para terminar bien el mandato, va a ser una oposición importante. Claro, el tema es si Cristina está en condiciones de terminar bien el mandato, porque como usted lo dijo, hay una situación casi de estanflación. No, casi estanflación no. Estanflación total. No, tampoco, porque estanflación es algo como de estancamiento. Hay recesión y alta inflación, ni siquiera estanflación. Eso, o sea, la performance es muy mala, pero sin embargo Cristina tiene un nivel de adhesión bastante alta. Entonces hay como una especie, llamémosle así, de tolerancia a los problemas en Argentina bastante grande, en parte porque tuvimos crisis muy agudas, por otras razones, por la simpatía que fuera. Entonces yo creo que Cristina está en condiciones de terminar el mandato mal, porque todos vamos a decir los economistas y muchos decir, che, esto es una macana bárbara, y aparte sin contar las oportunidades que perdió Argentina, simplemente la performance es mala, muy mala. Pero sin embargo, eso, al no tener, seguramente, no terminar con una crisis aguda, bueno, para muchos será dignamente, será un final digno. Otros diremos, mirá, que es un final ni siquiera mediocre, es un final muy malo, pero bueno, nuevamente, ahí son cuestiones relativas. O sea, no nos olvidemos que, por ejemplo, la población votó a Cristina sabiendo que se manipulaba el INDEC, que la inflación había pasado del 4% en 2004 con Néstor Kirchner al 25%. En cualquier país, un gobierno que lleve de la inflación del 4% al 25% y que encima alimenta descaradamente con las estadísticas, no lo votarían. Pero en Argentina esas cosas no se privilegian, están como en un plano tercero, cuarto, prevalecen otras cosas, otras consideraciones. Entonces, hay cierto, llamémosle piel curtida con respecto a los problemas económicos, y eso creo que favorece al proyecto político de Cristina. Bien. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Gabriel. Vamos a un corte y ya volvemos. Advanta presenta los nuevos Orgos ADB 1100 y ADB 1200 con niveles únicos de productividad, adaptabilidad y evolución en sanidad. Advanta, desarrollo constante. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. CNH Industrial, líder global en el sector de bienes de capital, unifica en Argentina las operaciones de Iveco, Case, New Holland y FPT Industrial, contribuyendo al desarrollo de ciudades, la producción de alimentos, la construcción de rutas y obras de infraestructura y al transporte. CNH Industrial, donde está el desarrollo, está nuestra marca. Disfruta el mes de la madre en Garbarino y sorprendela con un TV LED de 40 pulgadas Samsung en 12 cuotas sin interés de 633 pesos con 25. Garbarino nos conecta más que nunca. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha, y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Porque con sojas Don Mario los productores encuentran genética, rendimiento y tecnología. Y además pueden pagar el canon intacta RR2 Pro en la semilla. Conoce las últimas novedades en www.donmario.com. Don Mario, líder en soja. Dow AgroSciences. Soluciones para un mundo en crecimiento. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal.
Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. En la vida sembras muchas semillas. La semilla de una pasión. La semilla de la amistad. La semilla de un talento. La semilla del amor. La semilla de una aventura. Y la semilla que te cambia la vida. Seguí sembrando mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla. Midera Semillas. Seguimos en Cosechas y Negocios, vamos a hablar ahora con Marcelo Blanco. Marcelo nos va a dar una idea, su punto de vista sobre qué tiene que hacer Argentina con la deuda. Porque mientras diría que buena parte del arco político insisten, machacan, no hay que conceder frente a los fondos de especulación y a lo mejor algunas frases que demagógicamente suenan lindas, Marcelo tiene otra mirada, otra propuesta. ¿Le cree que es un momento de arreglar o no? Bueno, yo hago la diferencia en lo que es político y lo económico. Desde el punto de vista político, no soy un analista político y a veces me cuesta entender este discurso o este relato y tratar de instalar en la sociedad lo que es patria o buitres. Me parece que los beneficios económicos para el país son tan fuertes que habría que dejar de lado, ¿no?, el componente político y focalizarse en los beneficios que tendría Argentina si arreglase este tema de la deuda externa. Los beneficios son enormes. Cuando el gobierno dice que hay que hacer todo bajo ley de deuda soberana o bajo ley argentina, me parece que es el primer error, porque el mercado americano es tan profundo que sería una incongruencia pensar que esta economía puede crecer en el futuro no dependiendo del financiamiento del mercado americano. 2 o 3 números simples para que la audiencia lo entienda. Primero, en lo que va del año, 110.000 millones de dólares se llevan emitidos en el mercado de ley americana para empresas de Latinoamérica, empresas y gobiernos. Brasil, 41.000 millones de dólares. México, 35.000 millones de dólares. Y todo indica que, comparado al año pasado, el crecimiento va a ser el 35%. Entonces, a mí me cuesta entender cómo una economía que pretende crecer lo quiere hacer sin financiamiento genuino de dólares en el mercado americano. Pero, Marcelo, puntualmente, ahora el gobierno se topa con el inconveniente de que si busca un arreglo con los fondos de especulación, queda expuesto a la cláusula Rufo, a la cláusula de... A mi entender, desde el punto de vista técnico, la cláusula Rufo hasta ahora siempre ha sido una excusa de este gobierno. Si uno lee los contratos y lo interpreta con cualquier abogado, se puede solicitar lo que se llama el waiver de la cláusula Rufo. Es básicamente un permiso que darían los inversores, los tenedores actuales de deuda, para que el gobierno tome decisiones y haga las modificaciones necesarias a los términos del contrato. Eso es fácil de obtener. En cualquier reestructuración de deuda, generalmente el deudor tiene que pagar una prima para que el acreedor le dé los beneficios de este consentimiento. En este caso sería al revés. Es la primera reestructuración de deuda que todos los que están sentados en la mesa saldrían con un valor positivo de la negociación. ¿Qué quiere decir? Que todos se benefician. Los tenedores actuales, sus activos subirían en precio y se beneficiarían. Los holdouts cobrarían. El gobierno obtendría financiamiento y lo más importante es la sociedad y el pueblo argentino vería crecer una economía por generación de dólares bajo este mecanismo. ¿Y es probable que a partir de enero el gobierno decida arreglar con los holdouts? Confieso que mi optimismo se pierde día a día. Yo creo que los beneficios, así como dije antes, ¿no?, es tan fácil de arreglar que yo creí que siempre lo iban a arreglar. Ahora bien, cuanto más se profundice la necesidad de dólares de este gobierno y cuanto peor venga la economía, la necesidad va a ser superior. Entonces, cuando uno analiza el nivel de reservas, yo estoy convencido que a este nivel no van a llegar a fin del 2015. Me parece que la canilla de uso de dólares por turismo, uso de dólares por ahorros personales,
uso de ahorros por el pago de importaciones, están llevando a una aceleración que las reservas disminuyen cada vez peor. Bueno, pero siempre me parece que con el gobierno uno tiene la idea de que puede cerrar alguna canilla más. La del dólar ahorro. Pero creo que lo primero que tuvieron que decir Kicillof y Vanoli cuando se relevó a Fábrega fue: no vamos a discontinuar con el dólar ahorro, porque la sensación de muchos era que sí. Por eso digo, quizás el gobierno está tan apegado a algunas convicciones tan particulares que prefiere cerrar alguna canilla que buscar un arreglo. O dejar que permitirá que las reservas caigan, pero no cambiará su idea. No, pero tomo esa palabra que vos dijiste, las convicciones del gobierno. Este gobierno generalmente ha hecho las cosas o las decisiones económicas por necesidad y no por convicción. Me parece que la necesidad de generar dólares cada vez va a ser más grande y entonces yo creo que en enero el gobierno, o febrero, marzo, va a estar forzado a negociar porque hace mucho sentido. Es más, los ahorros potenciales que tendría el gobierno y las provincias y el sector privado por arreglar la deuda son muy superiores al costo de financiar el arreglo de la deuda. Entonces, yo estoy entrenado de esa manera. Cuando una decisión económica tiene un valor positivo, hay que tomarla. No entiendo el porqué de querer instalar este debate que es malo, arreglar el frente externo, cuando los beneficios son obvios. Y Marcelo, ¿cómo está el contexto internacional? Si la Argentina, en el hipotético caso que decidiera arreglar y arreglara, ¿es un momento conveniente para tomar deuda, para tomar financiamiento del Claramente exterior? Conveniente, por más que estamos teniendo estas semanas en particular, es un cimbronazo en los mercados, no por las divergencias de los bancos centrales. La política de financiamiento, tanto del Banco Central Europeo como la Fed en los Estados Unidos, es de continuar inyectando dinero, están haciendo que esas divergencias y los mercados se muevan un poco, pero en resumen están totalmente fértiles para que Argentina acceda al mercado. Nuestros países vecinos en la región de Latinoamérica están obteniendo financiamientos a 10 años a niveles del 3%. Argentina, si hoy lo quisiese hacer, sería del 14% y estoy en serias dudas de que tenga el financiamiento que necesita. Si se arreglase el sector externo, habría una compresión enorme de rendimientos de 14% al 8%, son 6 puntos, 600 puntos básicos. El ahorro en intereses que tendría la economía argentina es enorme. Solo mencionar un número, Argentina necesitaría, sector privado y externo, alrededor de 20.000 millones de dólares. 6% de 20.000, estamos hablando de 1.200 millones de dólares que se ahorraría solo de emitir a una tasa. Y digo 8%, el desafío del próximo gobierno es comprimir ese 8% al de los países regionales, 3 o 4%. De vuelta, no es fácil de hacer del 8 al 4 porque la economía argentina sigue teniendo fragilidades muy importantes, llámense falta de dólares, exceso de pesos, recesión, inflación. No se resuelven los primeros 100 días de noviazgo de cualquier gobierno, pero claramente en un programa fiscal y credibilidad, yo siempre voy a la credibilidad, me parece que es lo más importante que tiene tener un gobierno en los mercados externos. Hoy Argentina no tiene la credibilidad. Mi experiencia dice que un gobierno creíble, que presente un plan de financiamiento a largo plazo, con un programa fiscal sólido y una economía que se endereza, claramente obtiene los resultados y puede obtener financiamiento. Explícale a la gente por qué endeudarse no es malo. Porque vos habrás visto que el gobierno creó esta situación donde decir no, aunque lo hace de otra manera, pero salir a tomar deuda para un país es algo que viola su soberanía y no se expone a Wall Street y una serie de letanías, para mi gusto, bastante tontas. Explicar a la gente por qué tomar deuda a veces no es malo. Bueno, primero, la palabra desendeudamiento, este gobierno le cambió el significado, creo que accedió a los diccionarios y la cambió por aislamiento. Desendeudarse no es malo, no es malo y al mismo tiempo es activamente, uno puede estar activo en los mercados financieros. ¿Qué significa esto? Brasil se ha desendeudado en los últimos años, ¿pero qué? Brasil permanentemente está accediendo al mercado de deuda. Acabo de decir que emite alrededor de 40.000 millones por año, pero es un neto pagador. Argentina dijo no, desendeudarse es aislarse. Directamente por ideología política dijimos no accedemos al mercado. Somos una isla. Una isla. Entonces, de la pantalla del radar de los inversores desaparece. Ahora, ¿cómo se hay que endeudarse? Hay que endeudarse en la medida que la tasa de financiamiento de los instrumentos que Argentina utiliza para endeudarse tiene que ser menor a la tasa de crecimiento del país. Entonces, el endeudamiento es sostenible. Ahora bien, si un país, como está Argentina en este momento, que está decreciendo, está bajando su nivel de actividad y tenemos un crecimiento real del 3% negativo, se endeuda al 14%, claramente el cociente de deuda
Producto Bruto estallaría y no hay que hacerlo. Pero, esos fueron los modelos del pasado. Lo que hay que hacer es... Se endeudaban a toda costa. Exactamente, lo que hay que hacer es endeudarse para reemplazar deuda cara. Hoy Argentina, endeudándose con los fondos buitres, o endeudándose para, quiero decir bien eso, endeudándose para pagar la sentencia judicial del juez Griesa, obtendría fondos al 8% y reemplazaría una deuda cara. Ahora, ¿te parece que un próximo gobierno tiene margen para endeudarse, no sé, al 4%, como decías vos, y crecer un 5%, como para que ese cociente que mencionabas antes le diera Como bien? dije antes, el arreglo automáticamente va a generar que el nivel de endeudamiento baje del 14% al 8% o el 7%. Por eso es lo que los mercados están diciendo. Pero este gobierno Pero tiene después credibilidad para el mostrar gobierno eso. futuro va a tener un desafío importante para llevar del 7% al 4%. Al principio va a tener que hacer ejercicios de deuda para mejorar el perfil. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene un vencimiento importante de 1.050 millones de dólares en octubre del 2015. La provincia de Buenos Aires va a tener que acceder a los mercados financieros para refinanciar ese vencimiento porque no tiene fondos propios y disponibles para pagar la deuda. Perdóname, de hecho, el año que viene Argentina tiene el último... 13.500 millones de dólares. ¿Del 2015? Sí, el total de la deuda soberana son 13.500 millones en vencimiento, ¿sí? ¿Y Argentina tiene el dinero para pagar? Por eso dije que las reservas se van a agotar rápidamente si Argentina no tiene acceso al mercado. Entonces, lo que antes era una opción de poder acceder al mercado, hoy es una necesidad. ¿Cómo hacerlo? Arreglando con los fondos buitres para conseguir financiamiento mucho más barato. De otra manera... O sea, ¿a vos te parece que la dicotomía patria-buitres el año que viene no existe? ¿O arreglás? Me parece que... ¿O arreglás? Sí, quiero ser cuidadoso con esto, pero me parece que los orígenes del relato que instaló patria-buitres se están acabando. Y me parece que el gobierno cada vez tiene menos argumentos. Cuando la gente se dé cuenta que la economía continúa bajando la actividad, el nivel de actividad, que no hay dólares, que hay un riesgo de que el blue se siga disparando, me parece que el gobierno va a decir, señores, tiremos la toalla. Lo hicieron con Repsol. Al principio Repsol, el discurso político fue no le vamos a pagar, se terminó pagando. Ni la el Club deuda de París, ecológica. Vuelvo a lo mismo, necesidad versus convencimiento. Bueno, ojalá que buena parte de los políticos entiendan las recetas racionales que estás planteando y que podamos tener un mejor horizonte. Por eso insisto económico. que el sector político debería nutrirse del sector privado, porque al final del día manejar un país, teniendo en cuenta todo el aspecto social, y hay que respetarlo muchísimo, se maneja como una empresa. Hay que ser prudente como se maneja, porque los accionistas de la empresa son los ciudadanos del país. Marcelo, muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias y gracias, nos vemos Marcelo, el muy amable, lunes que viene. Buena semana para todos. Nos vemos. Chao, hasta luego.